Que el Señor les bendiga a todos ustedes, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Me encuentro con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Es un privilegio para mí estar aquí con cada uno de ustedes y estar aquí compartir con mi padre espiritual. Y como todos los podcasts, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Sí, el tema de hoy está muy poderoso. Vamos a estar hablando acerca de la paternidad, uno de los temas más criticados, más atacados, uno de los temas más odiados, si lo Sí, podemos decir así. Y el tema es sencillo. ¿Es bíblica la paternidad espiritual? Creo que hay gente que está viendo los podcasts que genuinamente quieren saber si en realidad es bíblico o no es bíblico. Es algo correcto. que tenemos que practicar, es algo que viene en las escrituras o es algo inventado por los hombres o Sí, es una manera de manipular a la gente. Es algo para ponernos por encima de los demás. Y ese es el tema que vamos a tocar. O sea, sí, es bíblica la paternidad espiritual. Eh, Va a estar muy bueno porque sí. creo que va a ayudar a muchas personas a entender finalmente con base bíblica, con citas bíblicas, si la paternidad espiritual es bíblico o no es bíblico. Sí, es correcto y es triste porque estamos viviendo en un tiempo donde se ve mucho en las redes sociales Sí, de tantas personas, pastores o ministerios, que hay cosas que son inventadas o que no son bíblicas, que sí, son reglas de hombre. Y yo creo que la gente tal vez por eso también se confunde o sí, es tan controversial este tema, sí, porque quieren bases bíblicas. Y es por eso que traemos este tema con bases bíblicas realmente sí, para comprobar que la paternidad es algo bíblico. sí. Muy, muy bueno lo que decías. Creo que es importante que cada doctrina sea sacada de la Biblia. Ujú. Todo lo que vamos a enseñar como algo como doctrinal tiene que ser sacado de la Biblia, tiene Sí, que haber una base, tiene que haber varios versículos que apoyen en realidad lo que estamos enseñando, estableciendo como doctrina. sí, Entonces sí, lo que decías es muy real. Se están sacando tantas cosas o se están inventando en estos sí, tiempos tantas teorías o cosas aún que se establecen como doctrina, sí, pero no hay un fundamento bíblico. bíblico. Sí, Y creo que eso es lo que tiene a las personas así como será de Dios, no será de Dios, tengo sí, que creer en eso o no tengo que creer. En realidad, ¿cuál es la base bíblica para la paternidad espiritual? ujú, Y fíjate, aún dentro de nuestra iglesia, creo que somos punta de lanza en este tema sí, en nuestro estado. Creo que somos la iglesia que va modelando lo que es paternidad espiritual en el estado de Arizona. En realidad lo creo con todo mi corazón. Y aún dentro de nuestra iglesia se están añadiendo personas cada domingo, cada semana estamos viendo el crecimiento. sí, Y si hay personas, bueno, que tal vez tienen 6 meses acá o 3 meses o un año, yo no he enseñado este tema, ya tengo bastante tiempo. Lo he sí, enseñado en la escuela de ministerios, tenemos sí, la escuela de ministerios y ahí tengo una materia completa que hablamos profundamente lo que es la paternidad sí, espiritual, pero sí entiendo a alguien que acaba de llegar a la iglesia y viene de una iglesia donde no le enseñaron lo que es la paternidad espiritual, tal vez se fue a YouTube o a Google a buscar, ¿es bíblico esto de la sí, paternidad espiritual? Y encontraron a un montón de predicadores hablando en en contra de la contra. paternidad. Sí, Entonces ellos dicen, bueno, ¿es bíblico o no es bíblico? sí, O sea, ¿es normal que al pastor le llamen papá y a la sí. pastora le llamen mamá? O sea, ¿es algo bíblico o simplemente están tomando ventaja del pueblo, están enseñando una doctrina de hombre o algo, o se inventaron algo nuevo Sí. para manipular a la gente? Y creo que esas personas van a ser muy, muy beneficiadas con este podcast. Sí, y la mayoría de las personas pueden entender que cuando hay base bíblica es más creíble,
porque se les da una explicación conforme la palabra, Sí. que es lo que vamos a estar hablando ahora. Entonces, ya cuando hay bases bíblicas, ya se puede comprender más y decir, wow, no había puesto atención a esos versos. Sí. Y sí habla, entonces es verdad que sí es bíblico. Y es por eso que queremos demostrar que realmente la paternidad es algo bíblico y que hay bases bíblicas que respaldan lo que es la paternidad. Sí, y tal vez son versículos que los han leído, pero en realidad no le han puesto atención. Pero ahí está, ahí está en la palabra. Y sí, hay tantos que se han levantado a criticar la paternidad. Y quiero empezar ahí, ¿no? Quiero empezar dando el versículo que aparentemente contradice la paternidad. Y ese versículo se encuentra en Mateo 23:9. Todos los que nos siguen por nuestros podcasts saben que lo que hablamos es bíblico. Nunca nos gusta hablar algo que no está en la palabra de Dios. Siempre nos mantenemos. Esa es la línea de este podcast, hablar lo que es palabra de Dios. Y les pido que si tienen en qué tomar notas o algo, apunten los versículos bíblicos porque vamos a dar muchos. O sea, hoy vamos a hablar palabra versículo tras versículo, para que ustedes se convenzan no de lo que vamos a enseñar, sino de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla por sí sola. Es simplemente leer la Biblia y tratar de entender lo que nos está diciendo. Entonces, hay un versículo que la mayoría de los que atacan o contradicen la paternidad espiritual lo usan. Este versículo es muy conocido y todo aquel que ataca la paternidad usa este versículo. Pero tengo que decir esto, es el único versículo en toda la Biblia que aparentemente contradice la paternidad espiritual. O sea, literalmente, ahorita que venía en el camino, dije, voy a meterme a ver qué es lo que están enseñando, por qué contradicen, porque hay tanta Biblia para esto, que qué son las bases bíblicas. Y me metí a varios estudios en la internet a ver cuáles son los argumentos, por qué dicen que no existe la paternidad o que es antibíblico. Y en todos, el único versículo que usan es este. Solo ese verso. No hay otro versículo. O sea, este es el único versículo y de ahí se agarran y dicen, no, es bíblico porque mira, aquí dice que no es bíblico. Entonces digo, bueno, qué triste que alguien se atreva a enseñar algo de un solo versículo. O sea, nadie haría eso. Eso va en contra de las leyes de interpretación bíblica. Para interpretar la palabra correctamente, necesitamos agarrar mínimo 4 o 5 versículos para probar una doctrina bíblica. Se encuentra en Mateo 23, el 9 y el 10. Quiero que pongan atención si lo puedes leer. Sí, dice así. Y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mira, los que contradicen la paternidad dicen, Mateo 23:9. Ahí dice claramente, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede existir la paternidad espiritual si ahí te está hablando clarito? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dicen, la paternidad espiritual no es bíblica, porque este verso contradice la paternidad espiritual. Bueno, quiero darles algunas verdades acerca de este versículo. Debemos de entender que la palabra no todo el tiempo se puede interpretar literalmente. No todo el tiempo la Biblia podemos interpretarla literal. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el Apocalipsis que de la boca de Jesús sale una espada y que sus ojos son de fuego, como de fuego. O sea, no está hablando literalmente. No es que vamos a llegar al cielo y vamos a ver a Jesús con una espada saliendo de su boca y los ojos. No, o sea, no, es simbólico. No todo el tiempo se debe de interpretar la Biblia literalmente. Y yo pienso que este versículo no lo podemos agarrar, interpretar literalmente. ¿Por qué? Bueno, porque ahí dice claramente, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, si lo queremos interpretar literalmente, cada vez que le decimos papá a nuestro papá, estaríamos en pecado.
Sí. Porque ahí dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No dice, no llaméis Padre vuestro al Padre espiritual. Sí. No, dice a nadie. O sea, nadie puede ser llamado Padre en la tierra si queremos leer este versículo e interpretarlo literalmente. Ahora, no solamente dice eso, sino el versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros. Sí. O sea, que cada vez que fuéramos a la escuela y le dijéramos, hey maestro, bueno, estaríamos en pecado. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no llamen padre a nadie, ni maestro a nadie. Entonces, todos aquellos que leen este versículo y lo quieren interpretar literalmente, bueno, déjenme decirle que ustedes están en pecado. Cada vez que le dicen papá a su papá, están en pecado. Cada vez que le dicen maestro a su maestro, están en pecado. Es obvio que este versículo no lo podemos agarrar e interpretar literalmente. Sí. Hay un mensaje detrás de todo esto. Necesitamos ver el contexto de lo que estaba pasando. Sí. Entonces, sí, hay un solo versículo, o dos versículos, si lo podemos ver así, que aparentemente contradicen la paternidad espiritual, pero yo no creo que contradiga nada en realidad. Fíjate cómo dice, sí. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Sabías que la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres? Sí. También nos manda a honrar a nuestras autoridades como un maestro. Un maestro es una autoridad. Sí. Por ejemplo, si vas a la escuela y la maestra se llama Lupita y le dices, Lupita, te corren de la escuela. Sí. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, sí. Falta de honra. Sí. Entonces, uno tiene que llamarle maestra o maestro. ¿Por qué? Porque es una honra, un respeto, como dijiste, para el maestro, cuanto más para nuestros padres, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, parte de honrar tiene que ver con respetar, valorar. Parte de honrar y respetar es llamar a cada persona por su título. Por ejemplo, yo no le llamo a mi papá Samuel, él se llama Samuel. Yo no le digo, hey Samuel, no, porque estaría deshonrándolo. Y todos ustedes que le llaman a su papá por su nombre, lo están deshonrando. Tenemos que darle el título que se merece. ¿Cuál es su título? Papá, mamá. Ese es el título. Sí. Entonces, yo no le digo a mi mamá Magdalena, hey Magdalena, no. Sí. Yo le llamo mamá. ¿Por qué? Porque son mis papás y esa es parte de honrarlos. Entonces, obviamente la Biblia nos está mandando a honrar a nuestros padres, a llamarlos por su título, aún a nuestros maestros. Entonces, esos versículos o esos dos versículos no podemos agarrarlos e interpretarlos literalmente. Fíjate cómo dice una vez más, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sí. Entonces, está hablando literalmente del Padre Celestial y dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que no debemos de darle lugar a nadie aquí en la tierra del Padre Celestial o de Jesucristo. Eso sí no se puede hacer y yo estoy en contra de eso. Porque hay muchas personas en este tiempo que elevan al hombre a un nivel de Dios. Sí. Elevan al ser humano que tenemos errores, todos pecamos, todos fallamos y la gente los mira, los agarra y los quiere ver como un Dios. Como alguien que no puede fallar, como alguien que es perfecto. Y no es así. Sí. O sea, no podemos darle el lugar del Padre Celestial a nadie en la tierra, ni el lugar de Jesucristo. Y es tremendo eso porque realmente hay doctrinas donde elevan a la persona o al hombre de Dios de una manera como ocupando el lugar de Dios. Y es a lo que se refiere, que no lo podemos hacer. Pero tristemente hay personas que sí lo hacen. Ahí es donde entra este verso de no hacerlo. No podemos ocupar el nombre a Dios por una persona o subirlo de esa manera. Sí, no, o sea, eso sí no se puede hacer. Sí. Yo estoy en contra de eso. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. O sea, yo creo en honrar y en respetar a los hombres de Dios, pero no creo en elevarlos a un nivel donde los ponemos como un Dios, como un ídolo. Hay gente que idolatra a los hombres de Dios, los pone muy alto y no es así. Todos los hombres de Dios son hombres, tienen errores, tienen fallas, tienen defectos. Entonces, sí, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos
Ven a los fariseos, se están elevando. Sí. Ellos quieren que les llamen padre porque se sienten mayores, se sienten en un nivel más alto, se llenan de orgullo. Eso no podemos hacer. Sí. O sea, la paternidad espiritual es muy bíblica, pero todo aquel que la está usando para elevarse, la está usando incorrectamente. Sí. Ese no es el propósito de la paternidad. Entonces, creo que hemos explicado estos dos versículos. Sí. Está muy claro. Muy claro. Muy claro. Pero yo creo que aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuáles son las bases bíblicas para probar en realidad que sí existe la paternidad espiritual? Bueno, tengo que empezar con esto. La Biblia habla de 3 tipos de padres. Y cada vez que leemos en la Biblia, cada vez que abrimos nuestra Biblia y empezamos a leer y nos topamos con la palabra padre, necesitamos identificar de cuál de los 3 padres se está hablando. Existe el padre biológico en la Biblia, el padre espiritual y también existe el padre celestial. Entonces, cada vez que abrimos la Biblia, estamos leyendo y nos sale esa palabra padre. Bueno, ¿de qué padre está hablando? Sí. ¿Está hablando de nuestro padre biológico? ¿Está hablando del padre espiritual? ¿O está hablando del padre celestial? Sí. Por ejemplo, mira, padre biológico, Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ahí está clarito, está hablando de un padre biológico. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, está hablando de un padre biológico. Por ejemplo, Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sí. Está hablando de un padre biológico. Sí. Y esto lo vamos a encontrar por toda la Biblia, cuando habla de un padre biológico. Pero también, por ejemplo, habla del padre celestial. Hay mucha gente que no sabe esta revelación, que tenemos un padre celestial. Dios es nuestro padre. O sea, no es un Dios ajeno, un Dios enojado, un Dios que quiere castigarnos. No, es un Dios que nos ama. Es un Dios amoroso, es un Dios que siempre está ahí. Es un padre para nosotros. Él es nuestro padre. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre. Sí. Dice: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Entonces, si alguien está leyendo 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice: y seré para vosotros por padre. Obviamente no está hablando de un padre biológico. Sí, no. Dice: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, está hablando de Dios mismo. Sí. Entonces, cuando leemos las Escrituras, hay que aprender a discernir. ¿Está hablando del padre biológico o está hablando del Padre Celestial? Porque tenemos un Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 3, miren lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, otro versículo donde habla del Padre Celestial. Y Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos. Dice: como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí. Clarísimo, está claro, clarísimo. Sí. La Biblia habla de un padre biológico, pero también habla de un padre celestial. Y creo que toda persona se puede relacionar con esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos un padre biológico, la herramienta que Dios usó para traernos a esta tierra, el hombre que nos dio identidad, ADN, lo que sea. Bueno, todos nos podemos relacionar con un padre biológico, aún con el Padre Celestial. Todos los que hemos conocido a Jesucristo sabemos esta verdad de que tenemos un Padre Celestial. Pero ¿dónde vienen los padres espirituales en la Biblia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Porque pues todos podemos entender claramente el Padre biológico y el Padre celestial. Y yo creo que hasta ahí la gente dice, lo entendemos. Sí. Pero de ahí es donde dicen, ok, pero el Padre espiritual, ¿en dónde está eso? Y es por eso lo que vamos a seguir hablando de dónde viene el Padre espiritual. Sí. Ya vimos el Padre biológico, el Padre celestial. ¿Dónde viene el Padre espiritual en la Biblia? Bueno, hay muchos versículos, muchos. Voy a darles algunos de ellos, no todos, pero estos son muy claros. Por ejemplo,
Si usted se va a 1 Samuel capítulo 24, el versículo 11, y apunte las citas porque esto es muy interesante. En ese versículo, 1 Samuel 24, 11, David llama padre al rey Saúl. Y fíjate, ahí dice, y mira, Padre mío. No le llamó rey, sí. No le llamó hermano, no le llamó como quiera, no, sí. Le llamó Padre mío. Qué interesante que David le llama Padre mío a Saúl, al rey Saúl. Todos sabemos que el rey Saúl no era un padre biológico para David. Sí. Todos sabemos que el papá biológico de David era Isaí, no era Saúl. Pero me llama la atención que la Biblia es tan clara que David le dice, Padre mío. Y creo que ahí está la primera cita bíblica, ¿no? Donde le llama por el título, por el título, Padre mío. Sí. Entonces, esto nos dice claramente que el rey Saúl era un padre espiritual para David. Era un padre espiritual. Sí. O sea, si tú miras la historia, por ejemplo, el papá de David no era rey. No era un rey. Sí, no. Y David fue llamado a ser rey. Entonces, todo viene por herencia o por transferencia. El reino tuvo que ser transferido de alguien. En el mundo espiritual, para tú llegar a un lugar, tienes que recibir una impartición o tienes que recibir una herencia o una transferencia. Entonces, ¿de dónde fue rey David? Si su padre biológico no era rey, bueno, fue rey por transferencia o por el ADN o por la herencia espiritual de su padre espiritual, el rey Saúl. Entonces, ahí está, clarito, David llama a Saúl padre. Otro ejemplo está, por ejemplo, Micaía le dice padre a Levita. Lo quiero leer, está en Jueces capítulo 17, el versículo 10. Dice, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Interesante. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. El levita era un hombre que iba pasando por ahí. Y cuando Micaía lo mira, se da cuenta que era un levita, que era un hombre que cargaba una palabra, que era un hombre que podía conectarse con Dios, que era un hombre que, todos sabemos, los levitas eran los que servían en el templo. Sí. Era un hombre escogido para servirle a Dios. Y cuando Micaía lo mira, él le dice, hey, quédate aquí y serás para mí padre y sacerdote. Entonces, ahí es otro ejemplo clarísimo. Sí, muy claro de que donde podemos entrar en la paternidad, porque podemos ver por qué le llama, por qué dijo que quería que fuera padre. Sí. O sea, por qué ahí es donde entra lo que es la paternidad y ahí lo podemos ver claramente. Claramente. Sí. Otro ejemplo, y este es el ejemplo, creo, uno de los ejemplos más claros, porque este hombre o estos dos hombres modelaron paternidad en el Antiguo Testamento. Si alguien quiere aprender acerca de la paternidad, usted tiene que estudiar la historia de Elías y Eliseo. Porque esos dos hombres fueron los hombres que modelaron paternidad. Sí. Tanto como Elías como Eliseo. Por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 2, el versículo 12. Y hay tantas iglesias predicando de este versículo, pero no se enfocan en esa parte. Sí. Hablan de todo menos de esa partecita. Pero Segunda de Reyes 2:12 dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Entonces, es obvio que Elías no era un padre biológico de Eliseo. Todos hemos leído la historia de cuando Elías pasa por donde estaba Eliseo. Eliseo estaba trabajando y todavía va, le pone el manto sobre él. Eliseo entiende que necesitaba entrar bajo la paternidad, bajo la cobertura de Elías y empieza a seguirlo, pero le dice, tengo primero que ir a despedirme de mis padres. Entonces, obviamente fue y se despidió de sus padres naturales, biológicos. Sí. Y luego empezó a seguir al profeta Elías. Y el profeta Elías logró ser un padre espiritual para Eliseo.
Entonces, ahí está muy claro. Sí. Qué tremendo, por ejemplo, que Eliseo fue hijo del profeta espiritual, un hijo espiritual del profeta Elías, pero también llegó a ser un padre espiritual. Oh, Y esto está tremendo porque sí, hay muchos que son hijos, pero pocos también llegan a ser padres. wow. Y creo que esa es la meta, ¿no? De, Sí. ok, soy hijo y con el tiempo voy a llegar a ser un padre espiritual. Esa es la meta. Y estos dos hombres modelaron paternidad. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 6, la Biblia dice que Eliseo tenía una escuela de profetas, un grupo de personas que los estaba transfiriendo, impartiendo, estaban recibiendo del hombre de Dios y eran hijos espirituales para él. La Biblia le llama los hijos de los profetas. Segunda de Reyes capítulo 6 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo. Fíjate a qué nivel llevaron la paternidad. O sea, estos hombres querían ser transferidos del Eliseo y llegaron al nivel hasta de vivir juntos. Vivir ahí, ¿verdad? Vivían en el mismo lugar. Dice, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Sí. Entonces era un grupo de profetas que vivían con él. Sí. Eran hijos espirituales a otro nivel. Sí. O sea, recibieron una transferencia del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo no solamente tenía hijos que eran profetas, también tenía hijos que eran reyes. Por ejemplo, Joás. Joás era rey de Israel y le llamó Padre mío a Eliseo. Por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 3, el versículo 14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Wow. Qué tremendo que lo que él sembró, ¿te acuerdas cómo le Sí. dijo a Elías, Padre mío, Eso mismo, ¿verdad? eso mismo cosechó, Sí. pero de un rey, Wow. del rey de Israel. O sea, qué tremendo. Joás era un hijo espiritual de Eliseo. Y esos son ejemplos en el Antiguo Testamento. Creo que hay otros, por ejemplo, uno muy claro, Moisés y Josué. Moisés y Josué es un ejemplo clarísimo de la paternidad. O sea, fíjate que cuando Moisés muere, Moisés tenía hijos biológicos, pero cuando muere, su ministerio no continúa con un hijo biológico, sino con un hijo espiritual. Qué interesante, ¿verdad? Qué tremendo. Eso es tremendo. Esto lo vemos en muchas iglesias, de que murió el pastor, se quedó el hijo, pero ya no funcionó. Sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones el manto no cae sobre un hijo biológico, puede caer sobre un hijo espiritual. Entonces, esto es tremendo. Sí. El hombre que siempre estaba ahí con Moisés fue el hombre que recibió el manto de Moisés. Era un hijo espiritual, Josué. Sí. Entonces, hay muchos ejemplos. Pero estos están en el Antiguo Testamento, tenemos Biblia muy clarito. Ahora quiero hablar de algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y qué bueno que menciona eso porque muchos se basan en eso también, ¿no? De que eso era algo que pasó en el Antiguo, pero a ver, muéstrame en el Nuevo, a ver si hay textos que hablen de eso. Sí. Ok, pues es lo que vamos a hablar, del Nuevo también. Sí. Esto es lo bonito, que la paternidad espiritual no es algo nuevo. Porque hay gente que dice, no, se están sacando cosas nuevas. Esto no es nuevo, señores. Sí. Esto tiene años. O sea, antes de Jesús, 2000 años atrás, antes de Jesús, aún ya existía la paternidad espiritual. O sea, la paternidad espiritual es algo muy bíblico, siempre ha existido, desde el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a probar. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2. Quiero que noten el lenguaje, la forma que hablaban. Y quiero que pongan atención, no simplemente me escuchen leer, sino pongan atención a las palabras, cómo la iglesia primitiva hablaba. Esto fue lo que más me impactó a mí de la paternidad. Sí. Porque decimos, no, es algo nuevo, es algo que salió, es una revelación. No, la iglesia primitiva caminaba bajo esta revelación de la paternidad. Mira cómo le llama. Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos
míos. Wow. Y vemos que le está hablando a toda la iglesia porque dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí vemos a Juan hablándole a la iglesia. No es que sea un caso aislado, no. Esto era muy común en la iglesia y me gusta cómo le dice, hijitos míos. Sí. O sea, la mayoría de personas en este tiempo no usan esa palabra y eso es lo bíblico. Tú vas a una iglesia y te dicen, el pastor te dice hermano, ¿sí o no? Sí. Hermano, siervo. Bueno, hay un montón de palabras que usan. Sí. Pero no usan lo bíblico. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva usaba? ¿Cómo hablaba la iglesia primitiva? Sí. Bueno, el pastor les decía hijos, hijitos. Por ejemplo, Juan, otra vez, en 3 de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Wow. Hablándole otra vez a la iglesia. Es que lo que podemos ver aquí en estos versos es no solamente la paternidad, sino como mencionaba hace rato, el lenguaje. Sí. O sea, el lenguaje. ¿Qué lenguaje es lo que usaban? O sea, era un lenguaje diferente, un lenguaje de paternidad, un lenguaje de padre e hijos, del Sí. padre espiritual hacia la iglesia, los hijos. O sea, el lenguaje que usaba la iglesia primitiva. Sí. Definitivamente el lenguaje de la paternidad es el lenguaje que se usaba en la iglesia primitiva. Hoy ya no se usa eso. Sí. Y venimos cargando con palabras que no se usaban en la iglesia primitiva. Yo siempre usé esa palabra hermano, Dios le bendiga hermano y hermano y hermano, con el pastor. Pero un pastor, si es un padre espiritual para usted, no se le debe de llamar hermano, se le debe de llamar papá o mínimo pastor, que es el título que tiene. Sí. Si a alguien no le ha caído la revelación, ok, cambie su lenguaje. Un pastor no es un hermano para usted. Un pastor es una autoridad espiritual. Sí. Yo entiendo que hay hermanos en la iglesia, porque también es bíblico, pero a una autoridad espiritual no se le puede llamar hermano. Hay que llamarle por lo que es para nosotros. Por ejemplo, yo tengo un padre espiritual y yo no le llamo por su nombre, yo le llamo por lo que él es. Sí. Es un padre espiritual para mí. Por ejemplo, otro ejemplo bien claro, Pablo a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 4, el versículo 19 dice, hijitos míos. Fíjate cómo Juan le hablaba a la iglesia, hijitos míos. O sea, como que esto no solamente era de uno de los apóstoles, era de todos. Porque ya vimos a Juan, sí, Pablo, y ahorita vamos a ver a Pedro. Pero Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. Fíjate cómo Pablo le hablaba a la iglesia, hijitos míos. Sí. Ahí está claro, hablándole a la iglesia. Sí. No le está hablando a sus hijos biológicos, si es que tenía. Es a la iglesia. Él le está hablando a la iglesia. Lo mismo Pedro. Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y fíjate lo que dice. Y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Cómo se está refiriendo a Marcos? Sí. Todos sabemos que Marcos no era un hijo biológico de Pedro. Marcos era un hijo espiritual. Así como Pablo tenía a Timoteo, que era su mano derecha, era el hijo más cercano. Bueno, Pedro tenía a Marcos. Wow. Y cada apóstol tenía un hijo muy cercano, que era el hijo que confiaba plenamente en él, en el que básicamente impartía todo lo que Dios le daba. O sea, era tan notorio que el apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado, mandaba a Timoteo y les decía, lo que yo hago, él lo hace también. Como yo hablo, él habla. Lo que yo predico, él les va a predicar. O sea, básicamente es una réplica mía. Sí. Lo que yo hago, él lo va a hacer. Si yo libero, si yo sano, si yo ministro, él lo hace también. Porque era un hijo que había sido transferido por un padre espiritual llamado Pablo, el apóstol Pablo. Sí. Otro ejemplo, carta de Pablo a Filemón. Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Wow.
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjate qué tremendo. Todos sabemos que no se podía engendrar un hijo biológico en la cárcel. O sea, si estabas en la cárcel, estás en la cárcel, Sí. you know? Bueno, Pablo engendró a un hijo espiritual en la cárcel. Le hablaba de Cristo. Los que han leído historia, un poco de historia, se dice, esto no es Biblia, pero se dice, y pasa como historia, así como por ejemplo muchas de las muertes de los apóstoles, cómo murieron, tampoco es muy bíblico, pero la historia dice eso, nos enseña la historia. Bueno, igual de Pablo, que a Pablo lo metían en la cárcel y cada hora tenían que cambiarle el guardia. Porque cuando le ponían un guardia, empezaba a evangelizarlo y empezaba a ganárselo para Cristo. Si duraba más de una hora, le cambiaba la mentalidad y caía de rodillas arrepentido entregándose a Cristo. Wow. Entonces, cada hora le cambiaban de guardia. Ese hombre no perdía tiempo. Sí. Creo que debemos de ser como Pablo. Donde quiera que vayamos, hay que hablar de Cristo. No era impedimento. No era, sí, o sea, hoy nos desanimamos por cualquier cosa. Imagínate que nos metan a la cárcel, o sea, ¡ay, Señor! Sí. No, Pablo no le importaba. O sea, donde sea, hablaba de Cristo y ganaba hijos. Sí. O sea, engendraba hijos. Ahí dice muy claro, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Qué tremendo. Esto está tremendo. Pablo a Tito. Fíjate cómo Pablo tenía muchos hijos espirituales. Sí. Tito 1:4 dice a Tito, o sea, la carta dirigida a Tito, verdadero hijo en la común fe. Wow. Hay gente que se agarra de esto y dice, no, es que no hay padres espirituales, hay padres en la fe. Y usan este versículo para decir, mira, es que la Biblia no menciona padres espirituales. Si lo leen otra versión más moderna, todas las versiones dicen padre espiritual, todas. La Reina Valera no usa ese término, padre espiritual, pero usa padre en la fe, que viene siendo lo mismo. Sí. O sea, una persona que te va a guiar, que te va a educar en el área espiritual. Ese es un padre en la fe. Sí. Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Fíjate cómo decía era hijo en la común fe. Quiere decir que hay falsos también. Sí, dale ahí. Porque si era verdadero, eso quiere decir que hay falsos, o el vocabulario de que hay hijos que son verdaderos, como hay hijos que también son falsos. Sí. Ese es otro tema, pero... Sí. Voy a entrar ahí un poquito nomás para hacer esto un poquito más interesante. Sí, en el momento que se pone verdadero hijo, también está dando a entender que hay falsos. O sea, si hay algo verdadero, es porque también hay algo falso. Uh-huh. Entonces, sí, hay hijos verdaderos y hay hijos falsos. Hay gente que solamente lo hace por conveniencia, lo hace por el nombre. Hoy se está usando mucho de, me voy a hacer hijo espiritual de tal persona porque es famosa y mi ministerio se va a ir para arriba. Hace unos meses, cuando la página de nosotros estaba creciendo, estábamos 1,000, 2,000 likes por día. Y estábamos creciendo. Me empezaron a llamar personas, ministros, evangelistas, profetas, de todos lados, pidiéndome cobertura espiritual. Pero yo alcancé a notar algo detrás de eso. Yo alcancé a notar que no era una paternidad genuina. Así no funciona la paternidad. Sí. Ellos simplemente querían anunciarse. Soy hijo de tal persona, para ellos agarrar el crédito, para ellos ser reconocidos. Y esa no es la paternidad. Esa es la falsa paternidad. Sí. La paternidad verdadera viene por relación. Y esto le hablo a todos los hijos que han entrado bajo cobertura. Tengo varios pastores que entran bajo cobertura y nunca más se comunican. O sea, simplemente quieren un beneficio, quieren una impartición. Y una vez que reciben eso, no los vuelves a ver. Sí. Se desconectan por completo. Bueno, no son hijos verdaderos, son hijos falsos. Y hay muchos hijos falsos. Y el hecho de que usted le llame papá a alguien no significa que es hijo. Que es hijo.
Si tú supieras cuánta gente me ha dicho papá, y cuando se pone la cosa difícil, son los primeros que huyen. Que salen huyendo. Son los primeros que se van. Son los primeros que traicionan. Son los primeros que hablan mal. Cuando alguien entra en rebeldía, son los primeros que se unen con el que está en rebeldía. Y son los que te dicen papá. Entonces, sí, yo entiendo que viene por revelación y al que se le revela el lenguaje de la paternidad lo va a hacer. Y eso es parte de la paternidad verdadera. Pero no porque alguien te diga papá significa que es hijo. Sí. Yo he aprendido esto a la mala. Yo pienso en realidad, oye, le cayó la revelación. Qué tremendo que entendió. Pero cuando se ponen las cosas malas y veo cómo huyen, digo, no era verdadera la paternidad. No era verdadero. No era verdadero el hijo. Sí. O sea, era simplemente algo que usaba porque mira a los demás hacerlo. Sí. O quiere encajar en el grupo, quiere encajar en la iglesia. Mira, hermano, si usted no le ha caído la revelación de la paternidad, no tiene que decir papá. Sí. Hay gente que no le cae, es como la revelación del diezmo. Si no le ha caído la revelación del diezmo, bueno, pues no diezme. Pero cuando uno entiende la revelación del diezmo, uno diezma porque sabe que es para su propio bien. Sí. Cuando uno le cae la revelación de la paternidad, uno lo practica por su propio bien. Sí. Pero todos aquellos que en realidad no les ha caído la revelación, porque esto viene por revelación, y lo están practicando, pero se sienten mal dentro de ustedes, sienten que no están haciendo algo bien, no lo practiquen. Dejen de practicarlo porque están en más pecado tratando de practicar algo que ellos mismos no están entendiendo. Simplemente porque los demás lo hacen. Sí. Yeah. Se sienten forzados a hacerlo porque ven como los demás, pero realmente no es algo que sea de corazón o no hay una conexión. Simplemente porque los demás lo hacen, pues tratan de hacerlo también. Sí, y quiero aprovechar esto para decir, porque hay un pastor muy famoso aquí en la ciudad que anda diciendo que nosotros obligamos a la gente a decirnos papá. Nunca, nunca. Sí. Nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos. O sea, cuando la revelación viene, viene. Sí. Y la gente capta y capta. Sí. Y automáticamente te empiezan a decir papá. Sí. No es algo que se impone tampoco, no lo imponemos ni enseñamos. Si no dices papá o mamá, te va a ir mal, te va a hacer... No. Esto es una revelación por su propio bien. Es para que usted sea beneficiado, pero nunca lo vamos a imponer. Sí. O sea, esto no se impone, fíjate. Hoy estamos entrados aquí en el tema. Cuando entré bajo la cobertura de mi padre espiritual me enseñó paternidad. Y la paternidad espiritual vino a mi vida como información. Yo entendí, es bíblico. Wow, hay mucha Biblia. Lo entendí y dije, sí es bíblico. Entonces, lo entendí, pero en realidad no lo practicaba. Empecé a tener mucha comunión con un hombre de Dios que ellos modelan paternidad. Y en una ocasión nos invitaron a California. Él y su equipo. Y fuimos varios de aquí de la iglesia, fuimos para allá. Cuando estábamos allá, el equipo que iba conmigo, fuimos a ayudarle a servir, porque es un hombre de Dios muy famoso, Dios lo usa tremendamente, es un amigo, pastor. Entonces, cuando estábamos allá ayudando a servir, andamos con el equipo de él, mi equipo y su equipo trabajando juntos, ayudando a la gente, liberando a la gente. Es algo hermoso. Sí. Pero cuando vimos, al terminar todo, cuando fuimos a comer, cuando mi equipo, los pastores que iban conmigo, mis hijos espirituales, empiezan a ver cómo era la verdadera paternidad, cómo se hablaban, el lenguaje de la paternidad, no dijeron nada. Pero lo vimos y lo entendimos y se nos fue revelado. Cuando veníamos en el camino, íbamos varios carros, yo vengo manejando, la pastora viene quedándose dormida, era en la noche, y yo vengo manejando de regreso a Phoenix, y cuando venimos, de repente me cae el power en manejando. Sí. Entonces yo vengo manejando y el Señor me empieza a hablar y me dice, voy a revelarles la paternidad. Y voy a todos, me dijo, y voy a revelar el lenguaje de la paternidad. Entonces, habíamos hecho un grupo, un chat, de todos los que fuimos, y ahí nos comunicábamos, porque íbamos en varios carros, y les mandé un mensaje. Ya era en la mañana, en la madrugada.
la noche, no sé qué horas eran, pero era oscuro, ya veníamos manejando, cansados todos. Y les digo, el Señor me acaba de hablar que va a revelar el lenguaje de la paternidad. Y es todo lo que dije. Bueno, pasaron unos minutos y todo el mundo empieza a mandar mensajes. Y por primera vez me dicen papá. Pero todos llorando. Sí. O sea, les cayó el power en el carro donde venían. Sí. Y empezamos a hablar cómo Dios se los había revelado. O sea, nunca yo exigí, quiero que me llamen papá. Nunca. Sí. Esto cayó por revelación. Y obviamente el que no entiende estas cosas van a decir que estamos locos. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Sí. O sea, Pablo, Juan, Pedro, así le hablaban a sus hijos espirituales. Sí. Hijo, hijo. Entonces es lógico que si tú eres mi hijo y yo soy Pablo y tú eres Timoteo y te digo hijo, bueno, es lógico que tú me digas papá. Entonces se nos reveló la paternidad, empezamos a practicarla, llegamos a la iglesia y todo el mundo empezó a decirme papá, mamá le decían a la pastora y fue como algo que se corrió. Que se expandió. Se expandió. Sí. Entonces el Señor me da una lección, una enseñanza titulada El lenguaje de la paternidad. La enseño un domingo, cae el power, todo el mundo se contagia de esta revelación y de ahí empezó en realidad el mover del Espíritu Santo. Sí. Después Dios me habla y me dice que la visión va a ser efectiva solamente si mantenemos la revelación de la paternidad espiritual. Sí. ¿Sabes por qué? Porque una persona que es líder en la iglesia, está en la iglesia y está sirviendo, especialmente un pastor, que cada semana está predicando, está lidiando con problemas, si no es hijo, no va a durar. Si no es hijo, va a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Pero cuando es hijo, los hijos llevan la carga juntamente con el padre. Los hijos mayores van a ayudarle al padre a sacar la casa adelante. Y esa es la diferencia de tener miembros a tener hijos en la casa. Sí. Entonces, esto es algo poderoso. Me recuerdo que esa vez cuando usted trajo esa enseñanza, usted habló... ¿Tú ya estabas acá? Sí. Okay. Usted habló de que Dios le había mostrado que de ahora en adelante todo el trabajo que se iba a hacer era solamente para los hijos. Sí. Que los hijos son los que iban a avanzar. Sí. Y todo aquel que no fuera hijo se iba a quedar. Sí. Y que no importaba que de ahora en adelante los hijos van a avanzar juntamente con usted. Sí, y ahí los hijos son los que han estado avanzando y muchos no entendieron eso y sí se fueron quedando atrás, poco a poco. Pero ya Dios se lo había mostrado que los hijos. Y es por eso que de ahí ha fluido todo lo de la visión, porque solo son los hijos la que la expanden y aman la visión para seguir adelante. Sí. Y fíjate, no sé si recuerdas, creo que ese fue ese mismo año y el Señor me dio una palabra profética para el otro año. Y me dijo que todos los bastardos ese año se iban. Y teníamos tanta gente en la iglesia que en realidad no había captado la paternidad y aún enseñándola con citas bíblicas, no la iban a captar, no porque no entendieran, sino porque no querían. Porque esto de paternidad tiene que ver con sujeción. Sí. Tiene que ver con honrar, amar a la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Entonces, una persona que no quiere estar bajo autoridad, que no se quiere sujetar, no soporta esta revelación. O sea, la entienden porque hay Biblia, pero no la practican. No porque no haya suficientes versos, no la practican porque no quieren sujetarse a nadie. Wow. Pero Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Bueno, Pablo a Timoteo, el hombre que modeló paternidad. En el Nuevo Testamento, Pablo y Timoteo. Sí. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:2, a Tito, verdadero hijo en la fe. Sí. Y 2 de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. Hay una diferencia. Fíjate cómo empieza la primera carta, verdadero hijo. Sí. Pero ya en la segunda carta le dice, amado hijo. Hay una diferencia, tiene que haber una diferencia. Sí. Verdadero hijo y amado hijo. Entonces, sí, hay hijos falsos, hay hijos verdaderos, pero el siguiente nivel, hijos amados. El nivel más. El hijo amado es el que recibe todo. Sí. El hijo amado
Y no quiero que se malinterprete, porque uno como padre ama a los hijos. Sí. Uno como padre ama a todos. Todos los que son hijos de la casa, uno aprende a amarlos. Pero sí hay hijos amados. Y el hijo amado creo que se gana ese lugar, se gana esa posición porque se mantiene cercas. Son aquellos hijos que están cercas. Fíjate, hablaba con mi padre espiritual. Pasé por un proceso muy difícil. Y él me estaba diciendo cómo hubo un tiempo en su vida. Mi padre espiritual ha levantado muchos hijos por muchos lugares, estados, aquí en Estados Unidos, en México, en muchos lugares. Y muchos lo miran como un padre, lo reconocen como un padre, pero siempre dice que hay uno que está cerca. Cuando se vino lo de la pandemia, él estaba ahí llamando, ¿cómo están? ¿Cómo están? Entonces, es obvio que una persona que siempre está al pendiente de ti, Sí. bueno, tú logras amar a esa persona. O sea, como que logra ver una conexión, como que va más allá de simplemente mirarlo como, bueno, es parte de la iglesia, es hijo de la casa. No, hay como algo más. Sí. Hay una conexión más profunda con esa persona. Y esto es algo bíblico. O sea, Sí. lo estamos viendo a la luz de la palabra. Sí. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo. Fíjate cómo no le dijo, hermano Timoteo. O este mandamiento, siervo Timoteo, como Sí. se usa ahora, ¿no? A Ahora las iglesias sí. religiosas. No, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, esto es algo muy bíblico y quiero cerrar con este versículo. Dijimos que este podcast iba a ser corto, pero para todos aquellos que todavía tienen sus dudas, Sí. quiero darles estos versículos. Y después de estos versículos, el que quiera negar la paternidad espiritual, literalmente ya se está levantando en contra de la palabra de Dios. Sí. Porque estos versículos que voy a leer a continuación encierran todo y prueban 100% la paternidad. Por ejemplo, 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hablándole a toda la iglesia. Sí. Y el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, 10,000 maestros, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, fíjate, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Sí. O sea, en otras palabras, no estoy yo, pero está Él. Pero está Él, sí. Todo lo que yo haga, Él lo va a hacer. Dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Híjole. Lo voy a leer en una versión más moderna para que aquellos que tienen sus dudas puedan entenderlo. Dice, 1 Corintios 4, 15, 16, en la TLA, traducción al lenguaje actual, dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. Dice, pero padres, ahí menciona la palabra padre. Sí. Dice, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Qué claro está. Qué claro. O sea, ya el que no quiera entender, el que quiera contradecir, el que quiera mandar, escriba ahí sus comentarios si quiere, pero usted sabe que está muy claro en la Biblia. O sea, sí. Yo siempre he dicho, la paternidad espiritual es la revelación o una de las revelaciones más claras en toda la palabra. Sí. Hay tanta Biblia para la revelación de la paternidad espiritual. Sí. Entonces, está muy claro. Ahí les está diciendo claritamente, ustedes podrán tener 10,000 maestros. Sí. Y se dice que 10,000 maestros
es equivalente a un padre. Ustedes podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Sí. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Wow. Qué claro está ahí la palabra. Sí. Y yo creo que aquí ya cada persona tiene que entrar a entender, o si se le ha revelado la paternidad, de realmente seguirla, adaptar, agarrar la revelación y vivirla, o realmente hacerse como que no la entendieron, o realmente no quererla hacer basado ya bíblicamente. Entonces, ya cada persona está en ellos, y como dijo, ya si no quieren seguirlo, qué tremendo, ya sería estar ante la palabra de Dios. Sí, entiendo que hay gente que no se le ha sido revelada. Hay gente que tal vez nunca se le ha enseñado, gente que no le han enseñado. Aún pastores, hay tantos pastores solitarios que no tienen un padre espiritual, no tienen alguien que los corrija, que los eduque, quien los ame, que le dé una palabra de ánimo, que los instruya, que los enseñe. No, o sea, hay tantos pastores, ministros, evangelistas, profetas, ejerciendo un llamado, un ministerio, sin nada, sin un padre en realidad que esté ahí. Porque un padre es equivalente a 10,000 maestros. O sea, fíjate, un maestro puede enseñarte algo, pero un padre es el que tiene ese amor para en realidad corregirte. Creo que por eso la mayoría, y lo que voy a decir es muy delicado, pero es así, la mayoría de gente religiosa está torcida, chueca, por la falta de un padre. No tuvieron a alguien en realidad quien los corrigiera. Fíjate, la mayoría de personas que andan de iglesia por iglesia no tienen padre. Sí. Son rebeldes, son huérfanos, son bastardos, que andan para allá, para acá. La Biblia los llama ambulantes, como homeless. No tienen casa, andan para allá y para acá. Llegan a un lugar, se establecen, pero traen tanta rebeldía, porque no tuvieron un padre. Sí. Que en cuanto les llamas la atención, se desaparecen. Sí. Ya no se sienten parte. Y eso es algo muy, muy tremendo. Traen un espíritu por dentro que solamente la paternidad lo puede echar fuera, que es el espíritu de la rebeldía. Fíjate, ya quiero terminar este podcast, pero bueno, termino con esto. Se dice que en un zoológico, y esto es algo que miré que me llamó la atención, creo que lo enseñé en la escuela, no recuerdo, pero en un zoológico tenían elefantes. Era una familia grande de elefantes, habían traído muchos elefantes y estaban los papás, los más grandes, y había elefantes muy pequeños que apenas iban, jóvenes, elefantes jóvenes. Y siempre los elefantes habían sido una familia muy, muy educada, o sea que todo en orden. Pero empiezan a multiplicarse y eran ya demasiados elefantes para el zoológico, que era pequeño. Entonces se juntan los líderes del zoológico y dicen, bueno, necesitamos arreglar este problema, ya no caben aquí. Sí. ¿Qué hacemos? Y se les ocurre la idea, dicen, bueno, pues la gente viene a ver a los elefantes más pequeños, como que les llama la atención, que vamos a dejar esos aquí, y los grandes, los papás, hay que llevárnoslos, hay que quitarlos de aquí. Entonces, bueno, se los llevan a otro lugar y dejan los puros jóvenes. Pasa un tiempo, y esto es un estudio, creo que lo pueden encontrar en la internet. Pasa un tiempo y se dan cuenta los líderes del zoológico que empieza a amanecer todo destruido en el área donde estaban los elefantes. Las palmeras las destruían, los árboles las destruían, todo destruían. Entonces se juntan otra vez y dicen, pues ¿qué pasó? Esto no es normal. Nunca habían tenido ese comportamiento. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sacamos a los padres. Y eso es lo mismo. Entró una rebeldía en los elefantes jóvenes que hacían desorden, destruían y no tenían esa figura paterna que los educara, que les dijera no. Y esto es algo aún con nuestros hijos. O sea, tú tienes hijos
cuando tus hijos están haciendo ahí su berrinche o lo que sea, la mamá trata de calmarlos y no le hacen caso en veces. Sí. Pero cuando el papá habla, como que todo el mundo se calla. Sí. O sea, todo el mundo toma orden. ¿Por qué? Porque esa es la figura paterna. Y una persona que crece sin una figura paterna espiritual, sin un padre espiritual, bueno, le entra eso mismo, una rebeldía tremenda que empieza a hacer cosas mal, pero él piensa que están bien y no hay nadie que le diga nada. Sí. Y por eso tenemos tanta gente así. Fíjate, se dice, creo que el 79% o algo así, de las personas que han pisado la cárcel aquí en Estados Unidos son personas que crecieron en un hogar sin un papá. Wow. Imagínate. Exacto, sí. O sea, tomaron el mal camino. Y no digo, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todo el mundo es así. No, hay personas, lógico, que estudiaron y hicieron carreras y son personas muy buenas, educadas, cristianas y lo que sea. Pero muchas personas que no tuvieron una figura paterna, vivieron en rebeldía. Sí. Se rebelaron, hicieron cosas que no deberían de hacer, terminaron en la cárcel. Y es simbólico, eso es algo simbólico, sí. Porque en lo espiritual es exactamente lo mismo. Wow. O sea, la gente que no tuvo un padre espiritual muchas veces está en prisiones espirituales. Wow. Atados a vicios, atados a la pornografía, atados a tantas cosas, rebeldía, mentira, formas de conducta incorrecta. ¿Por qué? Porque no tuvieron alguien quien los educara. Hoy más que nunca necesitamos padres espirituales. Padres espirituales. Sí, padres que puedan enseñar, sí. Equipar a hijos verdaderos, sí. Para que puedan crecer derecho. Sí. Porque si no hay esa paternidad, entonces empiezan a crecer chuecos y ya no se enderezan. Sí. Y es difícil y por eso tienen esa rebeldía. Pero cuando se levantan los padres o hay una paternidad espiritual, los hijos empiezan a caminar derecho. Tremendo. Y eso es lo que queremos. Tremendo. Sí. Bueno, creo que cumplimos nuestro objetivo, sí. Que era probar bíblicamente que la paternidad espiritual existe. Sí. Esto es algo muy bíblico, lo hemos hablado con sí. Citas bíblicas. Espero ya haya sido de bendición. No olviden suscribirse a nuestra página de YouTube, Apóstol Samuel Ramírez. Espero y esta información haya sido de mucha bendición. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.